Bueno, vamos a dar inicio a esta clase, la clase de hoy. En esta unidad 7 nos vamos a enfocar en el siglo XIX, ¿sí? Y lo primero que tenemos que pensar, bueno, lo que vamos a hacer es como un rápido pantallazo sobre las corrientes principales a nivel de la filosofía en este siglo, ¿sí? Y desde ese punto de vista, en la clase de hoy vamos a ver un poco de cada una de estas corrientes que tienen que ver con el idealismo absoluto en Hegel, el positivismo en Comte, el vitalismo en Nietzsche y el materialismo en Marx, y por último el historicismo en Dilthey. O sea que vamos a ver una presentación de cada una de estas corrientes. El siglo XIX fue un siglo de cambios, de transformaciones, un siglo de revoluciones, muchas, en toda Europa, después de la caída del Imperio Napoleónico, a partir de la organización de la Santa Alianza, o sea, de la reacción conservadora a nivel político en Europa, lo que aparece es la reinstauración del absolutismo monárquico, en algunos casos de monarquías parlamentarias, en paralelo al desarrollo, a la incipiente progreso de la industria, del modelo económico del capitalismo, de la reorganización sociopolítica, cultural, el surgimiento de los nacionalismos, la organización de distintos estados, un siglo de mucha transformación, de mucha crisis, de muchas convulsiones, ¿sí? Ustedes tienen un link de apoyo que los orienta, a mi criterio muy bien, en torno a lo sociopolítico, a lo histórico social. De modo que entonces, en este siglo, hay también mucha convulsión a nivel de las ideas, ¿sí? De cómo organizar este nuevo orden social después del feudalismo y después de las revoluciones. Y en esa organización hay tensión, hay padecimiento, hay luchas que van a desembocar en nuevas revoluciones, nuevos movimientos, que es lo que genera y es acompañado por también la revolución y los cambios a nivel de las ideas, ¿sí? Entonces, digamos, en esta clase hablamos no solo de este siglo donde hay transformaciones políticas que incluyen el surgimiento o la organización de estados como Italia o Alemania, hay revoluciones como la de 1830 o la del 48, y también, digamos, hay una profunda transformación, mutación en lo social, en la vida cotidiana, porque se van aplicando los cambios técnicos y los cambios tecnológicos que implica o que permite, digamos, el desarrollo de la naciente ciencia, aplicada a la transformación económica, el desarrollo de la industria y del comercio, ¿no? Y como decíamos, también de cambios culturales. Entonces, en este convulsionado siglo XIX, la filosofía también se ocupa de reflexionar en torno a modos de comprender hacia dónde se podía orientar la organización social de esta sociedad postfeudal, que era capitalista en lo económico y que en lo político fue virando de la monarquía absoluta a la parlamentaria, y dando paso en algunos casos a las democracias censitarias, ¿sí? Abriendo el camino para eso. Entonces, digamos, en este siglo XIX las corrientes más importantes se organizan en dos grandes grupos. Los que acompañan a las revoluciones burguesas y a los grandes cambios,
orientados por la racionalidad y la ilustración, o sea, que son los pensadores que confían en la razón y en la ciencia como motor del progreso, son las corrientes, digamos, digamos, plantean que hay un cambio social, plantean que ese cambio es de progreso y que el motor de ese progreso es la razón, es la ciencia, ¿sí? Y de entre ellos lo que destacamos son a Hegel como y digamos el más importante del idealismo absoluto, del idealismo alemán, y a Comte, Auguste Comte, fundador del positivismo, ¿sí? En Francia. Y por el otro lado están aquellos que critican la apuesta por un progreso racional, ¿sí? Los que entienden que la pura racionalidad deja de lado aspectos fundamentales de la vida y de lo vivo. O sea que son aquellas corrientes donde no se piensa que la razón o la ciencia, donde se piensa que el progreso tecnológico y económico pueden traer la solución a los problemas sociales. Tal vez más importante todavía que esto es que no identifican a la razón como la esencia o la especificidad del ser humano, ¿no? Entienden que hay otros aspectos que son más determinantes de lo que lo humano es, ¿sí? Y que quedan afuera de la consideración cuando se jerarquiza la racionalidad, o cuando se jerarquiza la ciencia como camino del conocimiento, ¿no? O sea, los que dicen que la razón no es lo que distingue a los humanos de otras especies, ¿sí? Y acá encontramos a las corrientes llamadas del vitalismo, que vamos a hablar un poco de Nietzsche, pero que él se apoyó en Schopenhauer. Vamos a hablar un poco del marxismo y vamos a hablar un poco del historicismo. Todas estas corrientes continúan hoy siendo influyentes en nuestros modos de pensar y de vivir, así que es importante que podamos identificarlas. Cuando hablamos de idealismo absoluto, ¿sí? Hablamos fundamentalmente, o se habla fundamentalmente de Hegel, que vivió entre 1770 y 1831. Probablemente sea el sistema filosófico más complejo de la historia de la filosofía. Esto es lo que se dice muchas veces del pensamiento hegeliano. Y lo que vamos a hacer hoy es enumerar 3 de las ideas más importantes. En primer lugar, Hegel propone una perspectiva panlogicista, o sea, que entiende a la realidad de conjunto como algo completamente racional. Su famosa frase es: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Un poco para entender esto lo que podemos decir es que así como los filósofos griegos pensaron que el universo responde a un arché, o incluso a un logos, un orden, una razón, y se dedicaron a encontrarlo o a pensarlo, bueno, Hegel lo que dice es que el logos es lo que organiza el universo, el universo de conjunto, ¿no? Entonces, en segundo lugar, lo que podemos decir es que al pensar en la realidad humana, Hegel postula que la realidad humana es racional también, porque es panlogicista. Y fundamentalmente lo que lo distingue de otros autores es que lo que él dice es que la realidad es histórica, que es un proceso. También se distingue por el hecho de que dice que la realidad humana es racional. Ahora lo vamos a ver. Pero es uno de los primeros que hablan de proceso histórico, ¿no? Es decir, que hay un logos de la historia, una racionalidad de la historia, una razón. De modo que la historia no es una simple sucesión de acontecimientos sin encadenamiento ni relación uno con otro, ¿sí? Y el logos de la historia, para Hegel, la ley básica de la historia de la humanidad, es el despliegue o desarrollo de lo que él llama el espíritu. Y el espíritu
es esta racionalidad, es este hecho del panlogicismo, de que todo lo real es racional, de que el universo es racional, digamos, es lo que a él lo lleva a hablar del espíritu. Y que ese espíritu es racional y que el despliegue del espíritu es la historia. Entonces, el logos de la historia es su propio desarrollo. ¿Sí? La historia es la historia del espíritu, que sería la razón humana, que se va desarrollando desde su forma primitiva hasta las más complejas y ricas, que Hegel entiende que las formas más complejas y ricas de desarrollo de la razón humana, es decir, del espíritu, son las de la época, de su propia época, y la que sigue, ¿no? Hegel lo que hace es impulsar la configuración, la construcción, el surgimiento y la consolidación de un Estado alemán. Entonces, en tercer lugar, la tercera idea importante entonces que tenemos que destacar de Hegel es que ese despliegue histórico de lo que llama espíritu tiene una forma, que decíamos que es un proceso, no es una sucesión simple de acontecimientos, sino que se van encadenando en un proceso complejo que tiene una forma dialéctica. Es decir, que la historia no solo es racional, sino que el proceso que sigue es dinámico, no es lineal, ¿sí? Y esa dinámica es dialéctica. Él fue el que desplegó el concepto de dialéctica que después Marx retomaría y transformaría. Según Hegel, en todos los periodos de la historia aparece primero la tesis, que es una afirmación, un punto de partida, si se quiere, un punto de llegada también, ¿no? Pero digamos, un hecho que se configura, que aparece como tesis. Luego, en el proceso dialéctico de la historia va a surgir su negación, que se puede llamar también antítesis, y la síntesis de estos dos, de afirmación y negación, sería un tercer momento. Y este proceso, este modo de desarrollo dialéctico de los procesos, surgen en todos los planos, se pueden encontrar en todos los planos, en la filosofía, en la ciencia, en el arte, en la religión, en la vida personal, en lo que sea. En la naturaleza también. Entonces, por ejemplo, en la epistemología, la tesis sería, podemos decir, una tesis es el surgimiento del racionalismo, que dice que la razón es la fuente primera del conocimiento. La antítesis tiene que ver con el surgimiento del empirismo, que dice que los sentidos son la fuente primera del conocimiento. Y la síntesis sería el idealismo trascendental de Kant, que dice que ni uno ni otro, sino que hay una nueva configuración epistemológica en el planteo de Kant. Esto como ejemplo de lo que es tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Pero decimos, Hegel plantea, digamos, en todas las áreas del pensamiento humano, todas las áreas de la razón, podemos encontrar esta forma dialéctica de desarrollo de la historia. Entonces, cuanto más avanzada, más racional es una sociedad, se hace más libre, dice él. Los griegos entonces son más racionales y libres que los pueblos anteriores, es lo que va a decir Hegel, y los prusianos, que son los de su tiempo, son más racionales y libres que los griegos. ¿Sí? Para Hegel, el Estado es el garante de esa libertad y de ese desarrollo histórico. Sería como, el Estado sería como la conciencia de ese espíritu. Y en ese sentido es el garante de que ese desarrollo histórico dialéctico siga su marcha y llegue a su realización, que para él se da en el Estado alemán. Para Hegel, la creación del Estado alemán implica que el espíritu absoluto se ha realizado. Vamos a dar paso a la siguiente corriente, que es la del positivismo. El positivismo fue fundado por este francés Auguste Comte,
Auguste Comte, que vivió entre 1798 y 1857. Comte también está de acuerdo con la Ilustración, es un filósofo muy importante en el sentido de que en su época él se pone la cabeza y logra la conformación de este movimiento positivista que tiene que ver con la fundamentación desde la filosofía de la importancia y de la hegemonía que iba a tomar la ciencia en la vida cotidiana y en el desarrollo de la sociedad. Entonces, él también defiende lo que ha pasado con las revoluciones francesas, está de acuerdo con los postulados de la Ilustración, él confía en la razón y en la ciencia como horizonte para el progreso humano, para el cumplimiento de esta promesa que trae la modernidad, que tiene que ver con una vida donde las necesidades de la población en general sean satisfechas, ¿sí? de alcanzar un bienestar general. Y esto gracias a la razón, a la ciencia y a la tecnología. Comte propone dos cosas. Primero, que en el terreno del conocimiento no hay más conocimiento que el de los hechos fácticos, que el de los hechos positivos, ¿no? O sea, todo hecho positivo es el que se puede observar. Podríamos decir que confluye con el empirismo acá, ¿no? Pero desde ese punto de vista lo que él dice es, cuando hablamos tenemos que hablar de hechos positivos, hablemos de esto. Y en ese sentido le da como un espaldarazo a la metodología que la ciencia estaba construyendo en ese momento. Se estaba consolidando el método científico. Y por el otro lado, lo que él propone es la ley de los 3 estadios. Digamos, entendiendo estadios como etapas, ¿verdad? Como fases de un proceso, ¿sí? Que entonces señala que hay una línea de progreso evolutivo, ascendente, lineal, ininterrumpido para la evolución intelectual y social de las sociedades occidentales. El primer estadio es el teológico o ficticio, que se corresponde con el periodo mítico, del pensamiento mítico, y él dice, él incluye en este estadio lo teológico y lo mítico. Después habla de un estadio metafísico o abstracto en el que se desplaza el eje ordenador y explicativo desde los dioses a los conceptos abstractos como la sustancia o el accidente, ¿sí? Donde él estaría incluyendo la filosofía en este estadio entonces. Y por último, aparecería en el proceso evolutivo a nivel intelectual de las sociedades occidentales, el último estadio sería el positivo o científico, ¿no? O sea que Comte plantea que la filosofía está llamada a ser superada como estadio por las ciencias que estudian hechos positivos, es decir, hechos observables. Comte entiende que el ser humano dejará atrás a la filosofía y utilizará a las ciencias positivas para aplicar a la realidad natural y a la realidad social que lo rodea, para poder comprender esa realidad natural y esa realidad social y para poder organizarlas y dominarlas a ambas. De modo que la filosofía desaparecerá, según lo que él postula. Aplicando su teoría al estudio del mundo social, lo considera el fundador de la sociología. El lema con el que, digamos, una de las grandes ideas de Comte tenía que ver con este lema de orden y progreso. Esto nos muestra que la preocupación en aquella época estaba focalizada en la reorganización del mundo social, siendo esta consigna de orden y progreso la propuesta comtiana para lograrlo. Y ha sido una consigna muy difundida en el mundo, ¿no? A veces se habla de orden o progreso. ¿Qué hay que priorizar? ¿Tenemos que ordenar la situación o tenemos que ir para adelante? Tenemos que generar progreso. ¿Cómo se logra el equilibrio entre ambas tendencias? ¿Nos interesa el progreso? ¿Nos interesa el orden?
Bien, pasamos a la siguiente corriente que ya está inscrita dentro de aquellas que se oponen no a la Revolución Francesa, no al avance histórico, sino que se oponen a hacer eje en la razón como esencia humana y se oponen a pensar que vamos hacia un mundo cada vez mejor. La primera gran corriente es el vitalismo, ¿sí? Del cual Nietzsche es uno de los exponentes, pero hay muchos autores, muchas corrientes que entrarían dentro de esta gran familia, a veces también llamada irracionalismo o voluntarismo, en el caso de Nietzsche también nihilismo. Entonces, digamos, el vitalismo se opone a la idea de que la ciencia sea el motor de resolución de los problemas y de las preguntas de la humanidad. Señalan que hay algo que escapa a la explicación científica, que no es ni más ni menos que la vida misma, la esencia de la vida, digamos. Básicamente esto se debe a que la explicación científica está limitada a la causa eficiente, una explicación descriptiva. La ciencia construye explicaciones descriptivas, no son realmente explicativas. La ciencia no ha logrado construir verdades con la certeza que otorgaba en el medioevo la fe y la perspectiva de Dios, dado que el conocimiento científico no alcanza a la causa primera. Jamás se puede dar respuesta a la causa primera, y por lo tanto la ciencia se ha conformado con la causa eficiente, es decir, con la construcción, la ciencia se ha conformado con la construcción de descripciones que correlacionan fenómenos, pero no los explican. Por otra parte, esta corriente también, digamos, también plantea o también señala el hecho de que las enunciaciones y descripciones que la ciencia sí puede construir están limitadas a las características externas, observables, medibles y calculables de los fenómenos, ¿sí? Esto que decía Comte, los hechos positivos son lo que se puede observar, pero la observación no capta, no registra, no alberga todo el suceso, simplemente puede registrar lo que se pueda ver desde un sentido externo, ¿sí? Lo que se puede medir y se puede calcular y se puede corroborar, pero el noúmeno, al decir de Kant, o sea, la cosa en sí, que es lo central, queda fuera, queda perdido para el conocimiento científico. Y si bien esto ya dejaría la esencia del universo fuera del alcance del conocimiento, este desgarro cognitivo se torna más palpable y trágico cuando pensamos a lo social, cuando pensamos a lo humano. Entonces llaman vitalismo a todas las corrientes que hacen de la vida el centro de sus reflexiones filosóficas y que sitúan su pensamiento en los escenarios cotidianos, en la vida misma. O sea, no se refiere a la vida en un sentido biológico, sino a la vida como existencia de los seres vivos, sobre todo de los seres humanos, ¿sí? Lo no atrapable mediante la razón, lo inexplicable, lo que no puede ser explicado por la ciencia. Allí donde estas corrientes vitalistas conectan con todas las expresiones del romanticismo que aparecen a nivel del arte, de la literatura, y también con algunas corrientes de la reacción conservadora que desde lo político y desde lo ideológico comienzan a construir, a llamar a la defensa de las naciones, ¿sí? Y de los nacionalismos en contra digamos, en su momento del imperio napoleónico, ¿sí? A preservar la identidad nacional. Y un montón de cosas, digamos, que quedan como por fuera de las leyes, como que queda por fuera del conocimiento científico, que quedarían como por fuera de estas construcciones racionales, de esta reinvención desde la razón
del mundo social e institucional que proponía la Ilustración. Entonces, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, que vivió entre 1788 y 1860, consideraba que el núcleo de la vida humana está en la voluntad, ¿sí? Y él fue una gran influencia para el vitalismo y específicamente para Nietzsche. Y él decía, la voluntad es una fuerza ciega que impulsa a todos los seres a perseverar en la existencia, es decir, impulsa a los seres a perseverar en vivir. Aquí es difícil no recordar el conatus de Spinoza, ¿verdad? Y esa voluntad, entonces, es una fuerza que la ciencia no puede explicar, ¿no? Según Schopenhauer, la ciencia puede mostrar la apariencia del mundo, pero no puede explicar la esencia del mundo. Acá estaría de acuerdo con Kant. Para él, esa esencia del mundo humano es la voluntad. Por esta vía, Schopenhauer tiene una visión pesimista, porque según él, la voluntad esclaviza al ser humano. ¿Sí? El ser humano, dice, es movido por el deseo de algo, que entonces una vez satisfecho ese deseo, generará un nuevo deseo. Con lo que la búsqueda de satisfacción que impulsa a la voluntad no tiene fin. Y aquí recordamos a Freud, que por supuesto muchas décadas después. Entonces, si pensamos a Nietzsche, decimos que vivió, digamos, entre 1844 y 1900, él plantea que la idea de progreso es un mito generado por las sociedades modernas. No es cierto, dice, que avanza la sociedad gracias a la razón o gracias a la ciencia. Eso es lo que le conviene al mundo nuevo, digamos, a la industria. Pero en la vida cotidiana nos hacen pensar que hay progreso, pero no es así, dice Nietzsche. Si miramos a nuestro alrededor, podremos corroborarlo. Así, en el texto La verdad y la mentira en sentido extramoral, ustedes pueden encontrar 5 ideas principales. Y es un texto breve de Nietzsche que ha sido muy, muy trabajado, más allá de los difundidos, por ahí más conocidos, que hablan del superhombre, ¿no? Pero en este texto breve, ustedes pueden leer 5 ideas principales. Una es, la verdad del conocimiento se limita absolutamente a cómo la existencia humana construye esa experiencia. O sea, no tiene ninguna relación con la naturaleza objetiva que la rodea, ¿sí? Considerada con independencia de la interacción que el ser humano establece con la naturaleza y por lo tanto al trato que el ser humano le da a la naturaleza. Cuando pensamos, por ejemplo, en la idea de recursos naturales, esto creo que toma algún sentido, ¿no? Es decir, que lo que conocemos de la naturaleza depende de cómo es nuestra interacción, cómo es la experiencia que tenemos de nuestro vínculo con la naturaleza. Eso es lo que diría Nietzsche. Por otro lado, la ciencia y la razón, entonces, surgen para suplir las limitaciones biológicas de la supervivencia y la adaptación. Es decir, que la razón es un instrumento creado para servir a la voluntad. En tercer lugar, plantea que la verdad es un engaño generalizado y consolidado por la propia naturaleza del lenguaje. Así es como, por ejemplo, cuando decíamos, recién yo les hablaba de la noción de recursos naturales, del significante recursos naturales. Cuando hablamos, ahora podríamos hablar del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y de pensar que la verdad es un engaño generalizado y consolidado por la propia naturaleza del lenguaje. Creo que es importante, si llegamos a hablar del lenguaje como algo performativo, que podamos tener en cuenta también esto. Cuarta idea importante, los seres humanos acuerdan que todos mentirán de la misma manera como condición de posibilidad de su sociabilidad.
Se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje, dice Nietzsche, proporciona también las primeras leyes de verdad, pues así se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. En definitiva, en la quinta idea, él va a decir que la verdad es la mentira institucionalizada que ha olvidado su carácter ficticio y artificial. Duro. Nietzsche es directo, habla sin eufemismos y es con metáforas por ahí, pero es un pensamiento muy directo. Entonces, para él, lo que avanza en el occidente contemporáneo no es la razón, sino la fuerza. Su sociedad contemporánea, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX, impone dos cosas al ser humano: la racionalidad y el cristianismo, dice él, que es una religión promotora de una moral de esclavos. ¿Por qué? Nietzsche considera que esa forma de pensar y de vivir es algo que degrada a la condición humana. Él acusa a estas dos causas de la racionalidad y el cristianismo de haber convertido al ser humano en un ser débil y destructor. Es decir, se convirtió en una enfermedad para el planeta Tierra. Débil porque la religión le promete que Dios solucionará sus problemas y lo hace sentirse uno más entre un mar de convivientes iguales. Y destructor, porque al pensarse hijo de Dios, entiende que el planeta Tierra fue creado para que él lo habite, ¿sí? Que el planeta es suyo. Y a través de la ciencia y el supuesto progreso aspira a poseerlo y usufructuarlo como si fuera su derecho. En rechazo a todo esto, Nietzsche propone dejar de lado la religión a través de lo que él llama la muerte de Dios, proclamar la muerte de Dios, ¿no? Es decir, la renuncia a las ideologías y valores que imponen y promueven esas sociedades modernas. Con esta renuncia a las ideologías y valores a través de la muerte de Dios, Nietzsche espera una transmutación o inversión de valores, dando lugar a la adopción de valores realmente humanos. O sea, a la adopción, dice él, de una moral de amos. Así aparecerá el humano real, el superhombre, llamado así porque sería la superación del hombre moderno. Como tal, posee voluntad de poder, por oposición a la voluntad de servir que difunde la religión. Pero entonces, desde esta filosofía de Nietzsche, si renuncio a creerme igual al otro, asumo que soy superior. Si renuncio a la solidaridad, me vuelvo egoísta. Si renuncio a que Dios solucione los problemas, los resuelvo yo y amo a este mundo. Entonces, la muerte de Dios lleva a asumir valores contrarios a los valores modernos. Y eso es lo que Nietzsche denomina transmutación de valores. Quien lo sigue, quien lo hace, es alguien que ha superado el pensamiento moderno y por lo tanto se transforma en un superhombre. Y esto es lo que él proclama como salida a lo denigrante de la condición humana. El pensamiento de Nietzsche no recibió, obviamente, aprobación en su época, pero en el siglo XX fue rescatado en algunos aspectos por los existencialistas como Sartre. Y también fue referencia para doctrinas fascistas. Digamos, en el siglo XX, donde se producen las guerras mundiales, la crisis económica de 1929, digamos, todo el sufrimiento y el padecimiento, la destrucción social que se ve en la entreguerra, la masacre de personas enviadas a morir por sus gobiernos, la bomba atómica, las sociedades que van de descalabro en descalabro, ¿no? Toda esta tremenda situación del siglo XX evidencia la crisis de la modernidad y evidencia el incumplimiento, la imposibilidad de que la modernidad cumpla con su promesa de bienestar general, ¿no? Y esto va a desembocar en filosofías como la del existencialismo.
Pasemos a la siguiente corriente, que es la del marxismo. Marx vivió entre 1818 y 1883. Y digamos, bueno, Marx está a favor del desarrollo científico y él confía en la posibilidad de mejorar la situación humana, ¿sí? Pero no cree que esto se realice gracias a la ciencia y a la razón bajo la democracia occidental. Él entendía que lo que distingue al ser humano de otras especies, ¿sí?, no es la razón y tampoco es el hecho, tampoco es la voluntad, tampoco es la fuerza. Para Marx, lo que distingue al ser humano de otras especies animales es el hecho de que el hombre genera las condiciones en las que produce y reproduce la vida colectiva. Es decir, produce su propio hábitat, transforma la naturaleza y la hace su propio hogar, le da su forma a partir de la actividad humana, que es lo que le da la esencia a lo humano, que es el trabajo. Pero trabajo como actividad productiva, ¿sí? Esto es distinto a pensar en el trabajo asalariado, que es propio del capitalismo, ¿sí? Entonces, Marx dice, el ser humano no se distingue, tiene razón, razona, es racional, pero no es esto lo que lo distingue a otras especies, tiene voluntad, tiene fuerza, pero no es esto lo que lo hace distinto. Lo que lo hace distinto es el hecho de que produce su propia vida a partir de una actividad que es la actividad del trabajo. Entonces decíamos, genera las condiciones en las que produce y reproduce la vida colectiva. Eso es lo que no hace ninguna otra especie. El ser humano desarrolla progresivamente entonces modos de producción de la vida material, que son los modos de organizar las relaciones sociales. Veamos, digamos así, el ser humano se apropia de la naturaleza y la transforma, generando el entorno social que habita y en el que produce y a la vez reproduce su propia vida material y socialmente hablando, ¿sí? O sea, el ser humano en su evolución fue organizando sus relaciones sociales a partir de la división social del trabajo para poner a la naturaleza progresivamente a su servicio en diversos modos sucesivos de producción. O sea, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo son las tres etapas históricas más importantes que el marxismo destaca. Entonces, estas etapas históricas son modos de producción, o sea, son los modos en que la especie humana organizó las relaciones sociales para poder producir la vida, su vida. Cada uno de estos modos de producción tiene un alcance determinado en función de las posibilidades que le brinda lo que él llama el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, la capacidad de las fuerzas productivas de desarrollar la vida, ¿sí?, de desarrollar la vida material. O sea, están las fuerzas productivas del esclavismo que tenían que ver con la relación social entre los esclavos y sus dueños, lo que se sabía hacer en esa época, las herramientas que había construido, que estaban construidas en esa época, y por lo tanto el desarrollo, el despliegue posible para esas fuerzas productivas, que no son otra cosa que relaciones sociales, para producir aquello que materialmente se necesitaba para vivir. Entonces, él dice, el modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social, política y espiritual en general. En este sentido, no es idealista como Hegel, es materialista, ya que se refiere a condiciones concretas de existencia. Marx dice, en la producción social de su vida, los hombres contraen ciertas relaciones que son independientes de su voluntad, son relaciones necesarias y son relaciones determinadas. Estas relaciones de producción corresponden a cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales.
Por eso, una de sus grandes ideas es, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia. En este sentido, las relaciones sociales que el ser humano construye para producir y reproducir su vida material condicionan su modo de pensar, su modo de ser, condicionan su cultura, condicionan su organización social. Otro modo de decir lo mismo sería decir que la superestructura, o sea, la religión, el sentido común, la filosofía, la ideología, es reflejo de la infraestructura social, ¿no? O sea, las condiciones materiales de la vida, las relaciones económicas, las relaciones laborales, todo lo que él llama las relaciones de producción, que son relaciones sociales, ¿sí? Entonces, la superestructura es el reflejo de la infraestructura. Esto es lo mismo que decir que no es la conciencia del hombre la que determina el ser, no es la superestructura lo que determina el ser, sino que es el ser social, o sea, la infraestructura, lo que determina la conciencia, lo que determina que el ser humano crea ser lo que crea ser, su modo de vivir y de pensarse, ¿no? En este sentido, él dice, lo esencial no es la razón, no es la voluntad. Lo esencial es el trabajo, ¿sí? La vida material, las relaciones concretas de existencia. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es como él dice, cómo el cristianismo surgió de entre los esclavos del Imperio Romano. Fueron las condiciones materiales de la vida de esos esclavos las que explican la enorme difusión de la religión cristiana que ofrece consuelo a los débiles y a los desamparados. Entonces, Marx defiende que el motor de la historia, del cambio, del progreso, no son las ideas o la razón o la ciencia, sino la reproducción y producción de esas relaciones sociales destinadas a producir y reproducir la sociedad. El cambio que hay en esas relaciones de producción es a partir de una lucha, de una oposición entre sectores sociales. Para Marx, como para Hegel, la historia es un proceso dialéctico. Solo que para Hegel se trata del proceso del espíritu hasta llegar al espíritu absoluto, a su realización, y para Marx se trata de un proceso dialéctico de la lucha de clases. Para Marx, la historia es la historia de la lucha de clases. Entonces, Marx no hace eje en la racionalidad humana como los positivistas o la Ilustración, ya que entiende, siguiendo a Hegel, que la realidad está en proceso de transformación dialéctica y por lo tanto la determinación no proviene de alguna esencia, sino que proviene de relaciones sociales, que son relaciones de producción. Cómo se organizan los seres humanos, no sin enfrentamiento, para producir y reproducir la vida colectiva. En este sentido, es materialista y no es idealista como Hegel. Para considerar la superestructura, hay que considerar que se trata de un entramado entre religión, filosofía, arte, ideología, valores morales, los contenidos de la educación, que funcionan como máscaras de las condiciones de vida materiales de esa sociedad. De su economía, de sus recursos materiales y de los modos que los seres humanos han construido para distribuir los recursos materiales que producen colectivamente. ¿Sí? Entonces, la superestructura funciona como una máscara, o sea, que deforma, que tapa, que disimula lo que pasa en la economía, ¿sí? Lo que pasa en los modos que los seres humanos construyen para distribuir los recursos materiales que producen en realidad colectivamente. Esto es lo que plantea Marx. Mientras para Hegel el avance de la humanidad se basa en el avance de la razón, para Comte se basa en el avance de la ciencia, para Marx
Detrás de esto hay relaciones económicas, lucha de clases entre explotados y explotadores. Para Marx, entonces, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces, otra vez, si para Hegel el Estado garantiza la libertad, para Marx esto es un eufemismo, dado que el Estado no permitiría cambiar la estructura económica o las relaciones de producción. Por lo tanto, el Estado garantiza el modo de producción, que es el modo capitalista de producción. ¿Sí? El Estado es un instrumento de la explotación capitalista, dice Marx. El resultado de este modo de producción en la vida cotidiana es que el hombre está enajenado, está deshumanizado, si se quiere. La enajenación en las relaciones de producción implica que en el trabajo no somos humanos, sino solo somos instrumentos para el capital. Somos cosificados, somos recursos humanos. Y Marx dice, sobre todo en su etapa joven, ¿no? Él dice donde tendría que sentirse realizado, porque es más humano, que es en el trabajo, que es donde genera su propia vida, que es donde transforma la naturaleza, que es donde desarrolla su creatividad, donde puede crear, donde puede ser él mismo, ¿sí? Donde tendría que sentirse más humano, el ser humano se siente cosificado y siente que su trabajo es un medio para su verdadera vida, ¿sí? Cuando en realidad en la vida cotidiana, fuera del trabajo, el hombre solo lo que hace es llevar adelante sus necesidades biológicas, solamente. Entonces él dice, la desvalorización del mundo humano crece en relación directa con la valorización del mundo de las cosas. Por lo tanto, el objetivo de la lucha de clases es la toma del poder, es la destrucción del Estado controlado por la burguesía y la construcción de un Estado proletario como paso intermedio a la desaparición de las clases sociales en el comunismo, en el que la máxima sería de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Vamos a la última introducción a otra corriente, que es la del historicismo. El creador, digamos, el referente del historicismo es Wilhelm Dilthey, que vivió entre 1833 y 1911. Vamos avanzando progresivamente a lo largo del siglo, ¿sí? Fue un alemán, filósofo, historiador, bueno, un pensador, ¿no? Y muy importante también para la pedagogía. Él combatió la supremacía académica de las ciencias naturales, consideradas objetivas, ciencias objetivas. Él aspiraba también a darle estatus científico a lo que llamaba la ciencia del espíritu, o a la ciencia subjetiva, ¿no? A la ciencia de las humanidades, como disciplinas metodológicamente diferenciadas de la ciencia de la naturaleza. ¿Sí? O sea que él defendía que las ciencias de lo natural, de lo humano, tengan un método distinto a las ciencias naturales. Dice, las ciencias del espíritu debían centrarse en una realidad histórico-social, o sea, en una realidad humana. Afirmaba entonces que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción entre la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de esa experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, las palabras y el arte. O sea que metodológicamente plantea algo muy diferente para poder captar todo esto que las ciencias naturales con su objetividad dejan de lado al hablar del humano, ¿verdad? Dilthey promovió el análisis histórico de los fenómenos humanos para poder comprenderlos. Según decía, la vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter. Ahora bien, él, digamos,
también pasó a la historia de la filosofía por ser el creador del concepto de cosmovisión, ¿sí? O sea, que hoy es una palabra que utilizamos mucho, pero que digamos, en aquella época no se utilizaba, no existía prácticamente. Él es el creador de ese concepto, de esa noción, ¿no? Pensando en la imagen de la realidad que comparten los seres humanos de una sociedad, o sea, en una cultura, en un momento histórico. No es la misma cosmovisión la de los orientales que la de los occidentales, ¿sí? Se comprende y se habita el mundo de un modo diferente. No es la misma cosmovisión la de los griegos que la de los romanos. Hemos hablado de eso. La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Es una imagen o figura general de la existencia, de la realidad o el mundo que una persona, una sociedad, una cultura forman en una época determinada. Y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones, digamos que hay valoraciones, digamos, sobre el entorno histórico-social. Entonces, la cosmovisión está conformada por creencias, ideas, teorías, valoraciones que comparten los miembros de una cultura en un momento determinado. La existencia de cosmovisiones indica que la verdad es relativa a cada cosmovisión. No es objetiva ni universal como plantean la razón y la ciencia. La ciencia sobre todo. Cada pueblo construye un modo, una parte de esa verdad, ¿sí? O una verdad diferente, diría Dilthey. De modo que no es posible una verdad absoluta, porque no es posible una verdad ahistórica. Todos vemos el mundo desde nuestra perspectiva histórica, no podemos tener la perspectiva absoluta sobre la realidad. La noción de cosmovisión, digamos, nos pasa esto, es muy importante hoy en día, ¿sí? Pero no era importante, no era obvia en los momentos en que la ciencia y la razón se postulaban como parámetros del conocimiento y como ejes de la organización de la vida social, ¿no? Sobre todo desde una propuesta que aspiraba a alcanzar la perspectiva del absoluto. Así que bueno, con esto damos por finalizada esta presentación de todas estas corrientes históricas.